Hablemos, comparte tu voz, con fuerza, con luz, con amor. Hablemos, tu historia es poder. Aquí juntos vamos a crecer en cada comentario. ¿Qué estás haciendo para poder desarrollar tus sueños? Tienes que empezar por arreglar tus finanzas, por tener una noción de cómo funciona el dinero. Y no te estoy hablando de que tienes que ahorrar, que tienes que gastar menos. Eso ya lo sabemos, que si lo hacemos es otra cosa. El problema es que muchas veces estamos ya reprogramados para usar el dinero de una forma inconsciente por tu subconsciente que no sabemos por qué lo hacemos. Hola, mi nombre es Ana Munguía y te doy la bienvenida a Hablemos con Ana Munguía. Y este día vamos a hablar sobre finanzas, sobre cómo cumplir tus sueños arreglando tus finanzas. Quédate conmigo. Bueno, primero queremos decirle adiós a nuestras deudas y salir de ellas. Pero ¿cómo lo hacemos si seguimos endeudándonos todo el tiempo? Es bien difícil si uno no tiene el mindset, la mentalidad para poder arreglar nuestras finanzas. Entonces, si transformamos la forma de cómo vemos el dinero, entonces vamos a empezar a arreglar nuestras finanzas. Así de fácil. El problema es que vemos el dinero como el problema, pero el problema no es el dinero, el problema es tu forma de pensar. ¿Sabías? Ese es el verdadero problema y hoy lo vamos a ver y lo vamos a determinar. Tenemos limitantes. Tenemos que romper nuestras limitantes porque nuestros ingresos solo van a crecer tanto como nosotros crezcamos como persona. Tenemos todos un bloqueo inconsciente en nuestra forma de pensar que no nos damos cuenta si no se nos enseña. Hace mucho tiempo yo tomé un curso con un señor que se llama T. Harv Eker, que hizo el libro Secretos de la Mente Millonaria. Y ahí empecé a aprender hace muchísimos años a cómo manejar el dinero conscientemente, con una astucia de cómo dividir el dinero para que nos alcance. Porque miren, vivimos al día, vivimos el día a día pagando cuentas y nos ahogamos en las deudas, nos ahogamos en el día a día y en las deudas diarias que no vemos la salida y no vemos a qué hora vamos a salir de ellas. ¿O solo yo? ¿Verdad que no? ¿Verdad que tenemos deudas que quisiéramos terminarlas y hacer de ellas, ponerlas en el olvido, hacer de ellas que ya no sean parte de ti? Pero todo empieza con que entendamos que el dinero es una herramienta y como tal tenemos que aprender a manejarlo verdaderamente. Entonces, si yo quiero cambiar la forma en que manejo el dinero, que eso es un fruto, tengo que cambiar mi parte interna. Te voy a dar un ejemplo. Si yo tengo un árbol, tú ves el fruto del árbol y puedes comerte del árbol. Pero si tú quieres que ese árbol produzca más, tienes que ver qué pasa en las raíces si no te está produciendo. Y el fruto solo es el resultado final. En cambio, la raíz, lo que alimenta el árbol, es lo que te va a dar el fruto, buen fruto o mal fruto. Entonces, si tienes escasez de dinero, eso solo es el resultado
de lo que pasa internamente en ti. Porque tenemos 4 fases, 4 elementos en nuestra vida. Y lo que se mira es el fruto. Entonces, si tienes escasez de dinero, es el resultado de lo que no se mira, porque vivimos en un mundo visible e invisible. Y lo visible es lo que se ve, pero lo invisible es lo que pasa dentro tuyo. Entonces tenemos la mentalidad, lo que pensamos, cómo actuamos y lo emocional. Tenemos la parte física, que es lo que se mira, pero eso está determinado por cómo pensamos, tu mentalidad, tus emociones, porque sentimos las emociones, y la parte espiritual. Es una es un gran descubrimiento saber que la parte espiritual también tiene mucho que ver con cómo manejas el dinero y cómo son tus emociones alrededor del dinero. No vivimos en un plano un plano sin tener involucrado el resto de nuestra vida. Nuestra mente, lo que pensamos, nuestras emociones y nuestro espíritu también están ahí involucrados. Entonces, por ejemplo, si yo hago un documento, hago una carta, por ejemplo, y la imprimo, y cuando la imprimo me doy cuenta, uy, hice un error ortográfico, tengo que cambiarlo. Agarro un borrador y lo cambio en el papel y lo vuelvo a imprimir. ¿Cómo me va a salir? Con el mismo error. ¿Por qué? Porque lo cambié en el papel, en el resultado, y no de dónde viene. Tengo que irme a la computadora, cambiarlo internamente, y entonces va a salir como debe de ser, correctamente. Tengo que irme a la raíz, a la parte que no se mira, que es dentro de la computadora, para que el resultado, cuando se imprima, sea corregido. Es así como funciona también nuestra mente. Tenemos que arreglar la parte interna nuestra para poder arreglar la parte externa, que es lo que se mira. Y miren, esto nos pasa a todos. Tenemos un desorden económico porque no sabemos manejar las finanzas. Nos emocionamos con las compras, nos emocionamos con una oferta. Pero ¿por qué nos emocionamos? ¿La necesitamos o no la necesitamos? ¿La queremos o la necesitamos? Y son dos cosas bien diferentes, Necesitar que querer. Y uno tiene que ir aprendiendo la diferencia. Y aquí vamos a irlas aprendiendo. Entonces, el dinero que tú tienes o no tienes es el resultado directo de tus emociones, de tu parte mental y de tu espiritualidad. Fíjense. Vivimos en un mundo de causa y efecto. Y la verdad es que la falta de dinero solo es un síntoma físico. ¿Escuchaste bien? La falta de dinero es solo un síntoma físico. ¿Qué pasa en tu mente, en tus emociones y en tu espíritu? ¿Qué pasa? Eso es lo que tenemos que estar atentos a y tener ¿cómo se llama? Una alerta de ver qué es lo que pasa dentro de ti, dentro de tus emociones. En la vida, si la vida no está bien en mi exterior, es porque algo pasa en mi interior. Entonces tenemos que crear un mundo interno
y modificar nuestro mundo interno para que nuestro mundo externo tenga resultados. Así de fácil, así de fácil. Hay una fórmula bien interesante, puedes escribirla. Nuestros pensamientos más nuestros sentimientos más nuestras acciones van a darnos los resultados. ¿Escribiste? Te lo repito. Nuestros pensamientos más nuestros sentimientos más las acciones que tomemos o no tomemos van a darnos el resultado. Entonces a veces estamos paralizadas porque ay, pobrecita yo, ay, porque nada me sale bien, porque estamos hablándonos negativo o porque no te sale ningún negocio y entonces pasamos rumiando la negativencia en la vida, que el gobierno no me ayuda, que mi papá no me ayuda, que mi jefe no me ayuda y que total que le echamos, mi esposo no me ayuda, mis hijos no me ayudan y las ventas no me ayudan y entonces estamos solo echándole la culpa a otros, cuando en realidad tenemos que ver adentro de nosotros, porque todo inicia adentro de nosotros, punto. Tenemos que entender que nunca vamos a tener abundancia económica si no trabajamos en nuestro interior. Oh, gran descubrimiento. Es una realidad que pocos llegamos a entender. Y esto está programado en tu vida desde tu infancia y desde tu juventud. Depende en el ambiente que tú hayas crecido. Si creciste en una familia que había abundancia, por lo general para ti va a ser fácil tener abundancia. Si creciste en una familia que había escasez, por lo general para ti va a ser escasez, porque eso es lo que te modelaron tus adultos alrededor tuyo, sea solo tu mamá, si viviste con mamá y papá, o con tus abuelos, con lo que tú te hayas rodeado, es lo que te va a influir en tu vida. Entonces, ¿quién te programó cómo ves el dinero? Primero, los progenitores, tu mamá, tu papá, si está presente. Pero por supuesto, las mamás tenemos mucho que ver en esto. Tus maestros, tus hermanos, tus tíos, tus primos, la gente que está alrededor tuyo, tus figuras de autoridad, algún pastor, algún sacerdote, tus líderes, si estás involucrado en una iglesia, el pastor, el líder de la iglesia, el líder de jóvenes, todos estos influyen. Aún la cultura también. Si tú naces en una cultura que solo ve la escasez y que solo se pasa quejando, ¿qué vas a tener? Quejanza y escasez. Pero es que lo que pasa es que usted no entiende, Ana. Yo nací pobre y voy a morir pobre. No, si tú decides. Tú puedes cambiar tu destino, tú puedes cambiar el resultado de tu vida si le pones atención a las cosas que te estoy enseñando. Tienes que tener conciencia que todo depende de ti, de lo que tú pienses, de lo que tú sientas y de lo que tu espíritu te va guiando. Entonces, si sabemos que tus pensamientos más tus sentimientos más tus acciones son los que me van a dar el resultado, ¿qué pasa si estás deprimida? No podés actuar. Si uno está deprimido, y esa es una realidad entre las mujeres, especialmente cuando estamos así alrededor de la menopausia, que estamos todas complicadas y todas raras, nos cambia el humor, nos cambia el hacer interno, estamos en un montón de fases de cambios, que es como una segunda adolescencia. Los adolescentes son explosivos, cambian y están creciendo y se están descubriendo.
La mujer también en la época de la menopausia. Hello. Solo yo pasé por la menopausia, no, ¿verdad? Entonces, cuando estamos en la época de la menopausia, suceden muchos cambios emocionales, somos más sensibles y todo eso influye. Entonces, tal vez no podemos tener nuestros pensamientos claros porque estamos en la etapa esa que se nos revuelve todo. Sí. Y nos deprimimos, es una realidad. Y las personas, las mujeres, depende del tipo de temperamento que tú tengas, que esa será otra clase que te daré, otra enseñanza del tipo de temperamento, que eso me ha ayudado muchísimo para entender a las personas alrededor mío. Depende del temperamento que uno tenga, uno adopta la depresión de diferente forma. Algunas personas, la depresión te lleva a gastar lo que no tenés. Otras personas a enconcharse. Otras personas a hacerse súper tacañas. Otras personas a que no le pongan intención a la vida y entonces hay que ver a la vida qué es lo que te trae. Entonces depende de tu temperamento. Hay personas que están deprimidas y yo lo he estado. Y en mi temperamento, que yo soy colérica, melancólica, y eso te lo voy a explicar otro día, pero en mi temperamento que es fuerte, que me veo como una persona fuerte, pero también soy bien introvertida y ensimismada en mí misma, yo puedo estar deprimida, pero que la gente no sabe. No tienen idea que yo he estado deprimida porque yo siempre estoy luchando y haciendo cosas para no pensar, no sentir, y simplemente actuar. Solo yo, no, ¿verdad? A veces la depresión la llevamos ocupándonos de medio mundo menos de uno mismo. Y otras personas pasan la depresión tiradas en la cama, que no se pueden ni levantar y solo quieren ver televisión y ven toda la vida oscura. No sé, depende de tu temperamento, cómo agarras esa zona. Y eso te puede influir también en cómo ves el dinero y cómo lo manejas. Entonces, ¿quiénes hacen nuestra influencia en la vida? Son 3 factores. ¿Quiénes y qué? Son 3 factores. ¿Quiénes? Directamente con las personas que te criaste. Tu mamá y tu papá, si tenés la dicha de tener a ambos. Y si están juntos, pues ambos. Y si están separados, pues cada uno en su rollo, también te influye la forma que ellos manejan la vida. Todo es influenciado hacia los hijos. Yo influyo a mis hijos, mis papás me influyeron a mí, mis abuelos los influyeron a ellos y mis tatarabuelos a mis abuelos. Esto es generacional. Y ese es otro tema, las cosas generacionales. Bueno, entonces tenemos influencia verbal, influencia de modelaje e influencia con los incidentes específicos que vivimos en la vida. ¿Qué es lo verbal que nos influencia? Lo que escuchamos de nuestros papás en cuanto al entorno del dinero. Si escuchaste siempre, el dinero no crece en árboles. Yo lo escuchaba. Cuando pedía y mi papá decía que no tenía, es que los dineros no crecen en árboles. Y claro, uno de adolescente pide y no tiene noción de las dificultades que tienen los papás para podernos complacer a nosotros. Somos egoístas, no vemos más que nuestras necesidades, nuestros deseos y nuestros placeres, y no vemos los sacrificios de nuestros padres. Eso es así. Hasta después nos cae el 20, cuando ya somos papás nosotros y a nosotros nos cuestan nuestros hijos, entonces nos cae el 20 el sacrificio que hicieron nuestros padres. Eso es la verdad, pero lo verbal que escuchamos, que el dinero no crece en árboles, que el dinero no te hace feliz, dice gente. Ah, no todo es dinero, dicen. Quiero decirte que sí. El dinero es la raíz de todos los males. Esa es otra que escuchamos por todo. O solo yo. No, ¿verdad?
así terminamos lo que vimos, lo que escuchaste en tu familia. Y ahora vamos a ver el modelaje que tuviste en tu familia. ¿Cómo manejaban el dinero tus padres? ¿Qué decían de las cuentas y de los gastos? ¿Qué es lo que escuchabas? ¿Había suficiente para comer? ¿Había suficiente para pagar el alquiler o la casa, el préstamo de la casa? ¿Habían pleitos familiares? Y ahí escuchabas a tus papás peleando por el dinero porque uno gastaba más y el otro le costaba ganar el dinero y la mamá gastaba mucho. Siempre hay estos pleitos entre las familias y las parejas. ¿Qué viste tú en ese modelaje de cómo se manejaba el dinero? Yo no veía pleitos de mis padres porque ellos no peleaban enfrente mío, pero sí veía cómo mi abuelo es el que traía el dinero de los gastos todas las semanas a todos sus hijos. Visitaba a sus 4 hijos que vivíamos en la misma vecindad y él le llevaba el gasto, por lo menos yo veía lo que le llevaba a mi mamá y le llevaba para pagar el pan, para pagar la tortilla, para pagar la empleada, para pagar el agua, la luz, el teléfono, para que ellos fueran a hacer los pagos. Yo crecí con un patriarcado, pero de mi abuelo. Y mi papá obedecía a mi abuelo y trabajaba para él. Entonces nunca le dejó manejar su dinero a mi papá. Entonces él vivía atado a mi abuelo. Entonces, ¿qué aprendí yo? Que el abuelo era el que tenía el dinero y que mi papá nunca tenía. Por eso me decía que no tenía. ¿Y qué iba a hacer? Pues era cierto, porque mi abuelo lo controlaba. Hasta que él se independizó y en sus 40 hizo su propio negocio, le cambió totalmente la perspectiva. Pero mientras yo estaba creciendo, que veía yo, todas las semanas mi abuelito llevaba los sobrecitos y los puchitos de dinero para pagar todos los gastos. Así de fácil. Y mi mamá fue ama de casa, ¿verdad, mami? Y ella solo obedecía a pagar lo que le mandaba mi abuelo. No era mi papá el que le daba lo del gasto, no era ella la que trabajaba, sino que ella solo administraba lo que le daban. Entonces, ¿qué es lo que yo vi? Que el que tiene el dinero es otro, no el de la casa. Tristemente, lo que nosotros vemos de chiquitas es lo que replicamos. Entonces cuesta poder tener un manejo de las finanzas si uno no ha visto un manejo correcto dentro de tus padres. Entonces, claro, nunca había mucho dinero porque mi abuelo le daba un sueldo base a mi papá porque él pagaba el resto de los gastos. Entonces nunca sabía yo si había o no había. No podía pedir con autoridad, papá, porque yo sé que mi papá gana, porque mi papá es el proveedor de la casa, sino que estaba amarrado porque trabajaba con mi abuelo, estaba amarrado a mi abuelo. Entonces yo no sé cuál fue tu situación cuando estabas creciendo. Todo eso te influye a cómo ves el dinero. Entonces yo aprendí que el dinero es difícil de conseguir y que las mujeres no trabajan y no tienen dinero, solo piden y tienen que conformarse con lo poquito que le dan. ¿Y por qué? Entonces, yo siempre trabajé desde chiquita porque yo nunca quise ser dependiente de nadie. Y entonces uno se vuelve independiente y tampoco es súper bueno ser súper independiente, sino que uno tiene que trabajar en armonía con la pareja. Y para nosotros ha sido complicado entendernos en la parte financiera porque ni yo vi un buen ejemplo de parte de mi papá manejando el dinero, ni mi esposo vio un buen ejemplo de mi suegro manejando el dinero. Totalmente diferentes los conceptos que vimos, cada uno en su lugar. Entonces,
¿Qué es lo que hacemos cuando estamos creciendo? Del modelaje. Uno repite inconscientemente lo que vieron, lo que vimos. Entonces mi papá siempre decía, no, es que voy a hipotecar la casa para poder pagar no sé qué deuda. Entonces voy a hipotecar no sé qué porque para pagar no sé cuánto. Y entonces siempre estaba endeudado. Siempre escuché que tenía una deuda que pagar. Siempre. A la fecha. Hay una deuda que pagar. Entonces yo nunca vi libertad financiera en mi casa. Nunca vi, mi hijita, vení, te voy a regalar tanto para que lo inviertas. Esa palabra invertir en la vida la escuché yo. ¿Tú sí la has escuchado? Qué bendición si la escuchaste. La palabra invertir nunca existió en mi vocabulario. Solo la deuda y las hipotecas para pagar las deudas. Entonces, ¿saben qué hice? Yo, inconscientemente, hipotequé mi casa. En un momento de crisis, cómo se pagaban las deudas, hipotecando la casa para poder ver cómo se pagaba después. Entonces, hipotequé mi casa. ¿Y saben qué? La perdí. Y lamento tanto y me arrepiento tanto de haberla perdido. Porque ahí tuviera mi casita alquilada que me estuviera generando dinero. Tenía la casa 100% pagada. Y como estaba libre de todo gravamen, ¿qué podía hacer para poder conseguir dinero fácil del banco? Hipotecarla. Si eso es lo que escuché yo toda mi vida. Entonces, repetí un patrón sin entender de dónde venía. Hoy que yo veo para atrás, digo, Dios mío, qué barbaridad lo que hice. Porque solo repetí lo que escuché. Entonces, si tú creciste con un papá emprendedor, vas a aprender a repetir lo mismo de que ellos hicieron. Si era emprendedor, vas a ser emprendedora. Si era comerciante, vas a aprender a ser comerciante. Si era empleado, vas a aprender a ser empleado. Así es. Si tu mamá fue ama de casa, quisiera ser ama de casa también. Pero la situación actual no es la misma de los años 60. Ahora en día la mujer trabaja y el hombre trabaja. Entonces lo que tenemos que aprender es cómo multiplicar el dinero y cómo tener trabajos sin descuidar a la familia, porque nosotros de mujeres tenemos varias formas de vivir la vida. Somos mamás, somos esposas, somos hijas, somos maestras, somos motoristas, somos cocineras, somos emprendedoras, si nos alcanza el tiempo o tenemos un emprendimiento y queremos también contribuir a las finanzas de la familia. Entonces, lo que nosotros vemos es lo que repetimos. Yo hice lo contrario, no quise hacer lo mismo que hacía mi mamá porque yo no quería ser dependiente y yo no quería ser ama de casa. Yo quería ser empresaria, igual que mi papá. Ser empresaria, pero independiente. Y eso fue lo que hice desde los 25 años más o menos, puse mi primera empresa. Y felizmente puedo decirte que fue la mejor decisión de mi vida para poder estar presente con mis hijos. Y aún estando presente con mis hijos, también fui medio ausente porque estaba metida en mis negocios y no estaba tan involucrada con mis hijos. Y esos errores se cometen porque uno no está consciente de todas esas cosas. Pero bueno, el modelaje que yo recibí, regresando al modelaje, es que uno repite lo mismo que uno ve. Y yo repetí el patrón de mi papá. Ser workaholic, porque él no es que nunca trabajaba, mi papá era súper trabajador, era el mejor empleado que mi abuelo podía tener. Era súper responsable, puntual, salía, se iba temprano, regresaba tarde, le manejaba todo a mi abuelo. Y realmente él era el que resolvía en la familia, en el negocio familiar. Pero no lo dejaba mi abuelo
manejar sus propias finanzas. Y eso está muy, muy, muy equivocado. Y bueno, eso fue la carencia que tuve del modelaje que obtuve mientras estaba creciendo. Y bueno, ¿qué podemos hacer? Tenemos que aprender que ese modelaje de cómo manejaron sus finanzas nuestros padres no es lo que tenemos que hacer nosotros necesariamente. Tenemos que tener nuestra propia forma de manejar las finanzas. Tener el entendimiento que las cosas que uno repite inconscientemente porque lo vio en la familia no es lo mejor para nosotros. Entonces tenemos que tener nuestra propia creencia. Entender que lo que ellos hicieron no es lo que tenemos que hacer nosotros. Entonces considera la forma de que viste cómo tus padres manejaron el dinero. Escribe cómo eres igual o diferente a ellos, de su modelaje, de qué es lo que ellos hicieron, qué es lo que tú has repetido que no te gusta y qué es lo que has repetido que quisieras cambiar. Y al tener ese entendimiento, escribe cómo te ha afectado en cómo tú te has manejado hasta ahora. Tal vez nunca te habías puesto a pensar en esto hasta ahora que estás escuchándome, que estás repitiendo patrones que simplemente cambias. Dice en un podcast que escuché ayer, que de repente nos hacemos igual que nuestros padres. Repetimos las cosas igual que la mamá o como el papá. Es cierto, nos convertimos en ellos y mis hijos se convierten en mí porque repetimos las cosas porque así las aprendimos y así nos las enseñaron. Y tienes que desasociarte y decir que la forma de ver el dinero de ellos no es el mismo que tú quieres adoptar, que tú tienes tu propia forma de ver la prosperidad. Y declara, poniéndote la mano en la cabeza, lo que aprendí del dinero es lo que ellos creen, pero yo decido creer diferente de una manera de prosperidad. Y toca la cabeza y di, tengo una mente de prosperidad, tengo una mente próspera. La tercera forma de influencia, después de lo que oyes verbalmente, de lo que te modelan, son los incidentes específicos. Las experiencias que tienes e incidentes específicos son los que experimentaste que te marcaron la vida. Piensa qué cosa marcó tu vida de algún incidente que viviste. Yo te voy a contar uno mío. Cuando tenía quizás 8, 9 años de edad, estaba mi mamá diciendo que íbamos a regalarle a mi papá, no me acuerdo si era para su cumpleaños, para el Día del Padre, para Navidad, no sé para qué, que quería que le diéramos un regalo entre todos. En ese momento, yo no sé si había nacido mi hermano pequeño o no, pero el punto es que yo tenía un ahorrito de mis cumpleaños y de mis navidades, yo siempre me gustaba tener mi ahorrito. Y mi mamá quería regalarle algo significativo a mi papá. Y entonces yo lo que le dije fue, y me recuerdo también que ese momento lo dije, mami, yo le voy a regalar a mi papá dinero. Y mi mamá se me quedó viendo, no hija, ¿cómo le vas a regalar dinero? Claro, porque yo lo escuchaba decir que nunca tenía dinero, entonces yo pensé, bueno, le voy a regalar pisto, le voy a ayudar, le voy a dar dinero de lo que tengo en mis ahorros. Así le ayudo con todas sus deudas. Y claro, yo de niña, ¿cuánto podía haber tenido? Unos 100 colones siendo dadivosa. Y 100 colones hoy en día son como $10, o sea, nada. Pero yo me acuerdo que le dije eso y me impactó
que mi mamá dijo, ¿cómo vas a creer que que le vas a dar dinero a tu papá? Eso no se hace. Entonces, yo dije, quizás dije algo malo, pero en mi mente, como siempre decía que no tenía, entonces yo estaba queriendo ayudarle a mi papá como niña, ¿cómo se llama? Ayudadora, niña buena que le quería ayudar a su papá. Si mis hijos me hubieran dicho eso, yo los hubiera dejado. ¿Y saben por qué? Porque le hubiera dado una lección a mi esposo para enseñarle cómo ven el dinero los hijos. Que lo que uno les modela es lo que ve. Entonces, como yo decía que él necesitaba, yo dije, no importa, yo le voy a dar todos mis ahorros a mi papi para poderlo ayudar, porque si no, tal vez ni íbamos a comer. O sea, yo no sé qué es lo que pensaba. En esa época me marcó eso y nunca lo olvidé, que no me dejaron hacerlo. Y bueno, al final le dimos un regalo y se lo envolvimos y se lo dimos. ¿Qué le dimos? No me acuerdo. Pero el chiste es que sí me acuerdo del incidente. Y eso que me decía, mi papá no necesitaba dinero. Y mi mamá lo que quería darle un regalo. Pero como ella tampoco tenía dinero, teníamos que ver de poder acumular entre mis hermanos y ella, lo poquito que ella había ahorrado para poderle dar un regalito. Entonces esa experiencia me marcó un montón. Entonces, cómo crecemos hace una gran diferencia en cómo vemos eso. Digamos, si tú vas donde tu mamá y le decís, mami, ahí viene el sorbetero, quiero un sorbete, helado, como le digas, el helado, parleta, no sé cómo le dicen, pero el sorbetero. Nosotros aquí le decimos sorbete. Mami, quiero sorbete. Y él te dice, no, yo no tengo dinero. Pídele a papi, que él es el que tiene todo el dinero. Te voy y le pido a mi papá y mi papá me da el dinero y yo compro mi helado. ¿Qué aprendo yo con eso? Que las mujeres no tienen dinero, que todo el dinero lo tienen los hombres y que yo no soy apta para manejar dinero. Eso es lo que estoy aprendiendo de chiquita. ¿Qué aprendiste tú? Yo aprendí que mi mamá no tenía dinero, que todo lo tenía mi papá y en realidad no era mi papá, sino que era mi abuelo. Imagínate. Bueno, todo eso influye en cómo se ve el dinero. Entonces tenemos que aprender que no lo que vemos y lo que nos modelaron y lo que nos dicen y los incidentes específicos marcan nuestras vidas. Quiero que escribas algún incidente de dinero que tú te acuerdas. Escríbelo para tener conciencia de ese incidente, cómo te afectó, para que tengas el entendimiento de que eso es lo que viviste, que tus papás vivieron. Y desasóciate de él diciendo y aprendiendo que eso no es lo que tú tienes que vivir también, que es tu vivencia y tu futuro tú lo puedes cambiar. Pon tu mano en tu mente y en tu corazón y di, dejo ir la forma de ver el dinero de mis padres y adopto el mío propio. Toca tu cabeza, tengo una mente de prosperidad y de éxito y decido cambiar mi forma de ver el dinero. En conclusión, estamos programados para ver el dinero de acuerdo a como lo veían nuestros padres. Al entender esto, vas a ver para atrás cómo es que tú has visto el dinero y por qué. Si ganas 500 o ganas 5,000, igual nunca te alcanza. Porque todo es cuestión de cómo vemos el dinero. Si tú ganas $500, tú sos muy cuidadoso de que te alcancen esos $500. Pero si en eso ya no ganas 500, sino que ganas 800, tú,
300 más, ya puedo gastar, ya me puedo endeudar, ya me dan una tarjeta de crédito, entonces ya puedo ir a comprar y entonces empezamos a gastar lo que no tenemos. Y cuando menos sentimos, la tarjeta de crédito nos está robando todos los intereses y nos estamos ahogando en deudas. ¿Y qué tal que ya no ganes 800 y no que ganas 1000 o ganas 2000? Y no es que empezaste con 500, ahora ganas $2,000, ganas 4 veces más, entonces ya tenés la oportunidad de superendeudarte porque ya tenés cómo pagar. No, eso es lo que hacemos todos equivocadamente. Tenemos que aprender que, ok, ya tengo $1,000 más, entonces puedo ahorrar, puedo invertir, puedo guardar. Y vamos a ver las diferentes formas de cómo manejar nuestras finanzas y cómo dividir ese 100% en porciones. Se los voy a enseñar en la clase 2 de este mismo tema. El otro viernes vamos a tener la continuación de cómo manejar el dinero, ya que entendemos de dónde viene nuestra escasez y cómo malgastamos el dinero porque nuestro subconsciente no nos deja. Y debes de saber y observar si tú eres ahorrador, si eres ahorradora, si eres gastadora o gastador, si te gusta administrar bien el dinero o si te gusta gastarlo. ¿A quién no le gusta gastarlo? A mí me gusta gastar, pero cuando tengo lo que ahorro para gastar. Y miren, no es fácil ahorrar muchas veces. Tenemos que estar conscientes para poder ahorrar y poner aparte ese dinero para el viaje futuro, para la graduación del hijo, para qué sé yo. Yo les voy a enseñar todas esas formas de administrar tu dinero correctamente. ¿El dinero es fácil de hacer o es difícil? Depende de ti y de tu mentalidad y cómo ves ese dinero. Y todos tenemos un termostato, porque a veces, no sé si te ha sucedido a ti, pero a mí sí me ha sucedido. Cuando haces un buen negocio, tienes unos grandes ingresos y ya puedes pagar las deudas, te quedas tranquila y ya no te esforzas tanto porque ya tenés para pagar. En cambio, cuando no tenés, empezás a trabajar, a idear y a ver cómo sea, a dar resultados. Y si estás en ventas, te pones pilas y sos la mejor vendedora y llegaste a la meta, te felicitaron y el otro mes los resultados mediocres. ¿Te pasa o no te pasa? Eso es síntoma del termostato que tenemos que regular. Todo eso lo vamos a ver en la siguiente clase. Si te ha gustado estas enseñanzas tan diferentes sobre manejo de dinero, dame like, suscríbete, compártelo y no te quedes con la información. Empieza a tener conciencia del manejo del dinero y qué es lo que has observado durante tu crecimiento en la infancia, en la juventud, aún cuando somos adultos, si estás repitiendo o no patrones de tus adultos con los que tú creciste o qué estás haciendo. Escríbeme, cuéntame y comenta para saber si te ha ayudado a entender un poco de dónde viene tu forma de manejar el dinero y qué más quieres aprender. Quédate conmigo y el próximo viernes vamos a continuar esta clase. Gracias y eso es todo por hoy. Bendiciones y hasta el próximo viernes. Esto fue Hablemos con Ana Munguía. Hablemos, comparte tu voz, con fuerza, con luz, con amor. Hablemos, tu historia es poder. Aquí juntos vamos a crecer en cada comentario. This is your prosperity. Where dreams align with grace, abundance flows like rivers. You've stepped into your place. Rise, reign, and remember, you were born to shine.
We hope you enjoyed today's show on Prospera TV Network. Make it a point to visit us on YouTube and catch all your favorite shows anytime you want. Interested in hosting a show of your own? Or advertising your business on our network? Contact Elena Rodriguez.